Bueno, pues mire, el tema del azúcar sigue dando mucho de qué hablar y yo agradezco mucho la presencia en el estudio del licenciado Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera. Gracias, licenciado. Gracias, Oscar Mario, por la invitación. Bueno, hay una preocupación por el alza en el precio del azúcar que está impactando desde la economía familiar hasta quienes pues usan el azúcar como insumo para otros productos, además del propio sector azucarero. Se ha ido que al doble el precio, ¿no? Se fue al doble, efectivamente. Se fue al doble. ¿Cuál es el contexto de esta alza en los precios? Bueno, Oscar Mario, en primer lugar tuvimos la zafra pasada una caída en producción de cerca del 10%, equivalentes como a 560,000 toneladas. ¿Por qué se dio esto? Pues como tú sabes, la industria pasó por costos de fertilizante muy altos el año pasado. Había una crisis de liquidez por los precios tan bajos, que aquí también lo comentamos en este espacio, y por cuestiones de clima. Sin embargo, es muy importante mencionar que en el contexto internacional también los precios han subido de manera significativa. Estamos en un ciclo a la alza en el commodity del azúcar, aquí en México y en otras partes del mundo. En segundo lugar, también es muy importante poner en contexto que de octubre del 2006 a marzo del 2009, los precios del azúcar habían estado en franca caída, inclusive a niveles que uno no recuperaba ni los costos de producción en la fábrica ni en el campo. Entonces, ha habido una parte de esto, ha sido una recuperación de ese precio. Y por último, sí, efectivamente, a partir del mes de agosto de este año y lo que va de septiembre y probablemente una parte en octubre, los precios están por arriba de lo que nos hubiera gustado. Bueno, ¿cuándo informó la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera a la Secretaría de Economía de la reducción en los estimados de producción? Se van haciendo estimados a lo largo de la zafra, Oscar Mario. En febrero hicimos uno hacia la baja, en donde comentamos que la producción iba a estar cerca de 5.2 millones de toneladas, y ya fue hasta finales de abril, principios de mayo, cuando dimos el último estimado y ya estábamos en 4.960.000 toneladas, que es cuando nos dimos cuenta ya de la caída tan dramática. Bueno, entendemos que parte del problema del alza del precio del azúcar tiene que ver con aspectos de mercados internacionales, pero hay una parte que corresponde a medidas que se pudieron tomar en el nivel doméstico, ¿no? Aquí en México. Nosotros quisimos traer unas exportaciones de manera temporal que habíamos hecho como industria, así que ahorita te comento un poco más qué es esto, a partir del mes de mayo. Sin embargo, por diferencias de opinión con la Secretaría de Economía no lo pudimos hacer. Ahora, aquí creo que lo importante es que todos aprendamos de nuestros errores y qué fue lo que falló para que no vuelva a ocurrir esta situación. Y yo creo que lo más importante es que dentro del Comité Nacional, Oscar Mario, hay una Junta de Política Comercial que lleva la Secretaría de Economía, que se tiene que reunir todos los meses a revisar el balance azucarero y en base a números duros poder tomar decisiones de política comercial a tiempo. En ese sentido también se necesitan lineamientos de esta mesa de política comercial para que opere de manera eficaz y discutir qué pasa cuando falta azúcar, qué pasa cuando está sobrando azúcar para poder tomar estas decisiones acertadamente. Bueno, y es que si no mal recuerdo a principio de año se nos comunicó que había azúcar suficiente en México e incluso se hicieron pues esto, ¿no? Exportaciones en el llamado régimen de exportación temporal, que sin embargo pues parece no haber funcionado como debiera. ¿Por qué no se regresó ese azúcar si se había exportado temporalmente? Bueno, es importante mencionar que las exportaciones temporales son consideradas como inventarios fuera del país, jurídicamente. Inclusive esto ya se había hecho en el 95, si te acuerdas que también tuvimos una crisis en esa época y se devaluó el peso. La industria aprovechó esta figura para sacar azúcar a principios de año y regresarla en la segunda parte del año. Sin embargo, como te mencionaba, estas diferencias de interpretación con la Secretaría de Economía no nos dejó traerlas de regreso. ¿Y por qué se opuso? Bueno, la interpretación se centra en el tema de origen del azúcar. La Secretaría de Economía decía que este azúcar tenía que venir de Estados Unidos ya que se había exportado hacia allá. Sin embargo, en Estados Unidos no tenían ese azúcar. Nosotros hablamos con la industria americana, les ofrecimos en primera instancia que ellos nos las mandaran. Ese es el espíritu del TLC.
sin embargo no contaban con los inventarios ni con la capacidad de refinación. ¿Y cuál es el punto nodal de la diferencia de interpretación entre la Cámara Azucarera y la Secretaría de Economía con respecto ahora a la reimportación dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Bueno, decían precisamente que si era azúcar americana sí se podía traer, pero sin embargo nos encontramos con el tema de que Estados Unidos no tenía ese azúcar, entonces necesariamente se tenía que traer azúcar del resto del mundo. ¿Y cuál sería la diferencia en términos de efecto en el mercado doméstico de la apertura de cupos propuesta por la Secretaría de Economía y la reimportación propuesta por la Cámara? Bueno, es la rapidez. Nosotros habíamos hablado con la Secretaría de Economía, ya que vimos este efecto de caída de producción en el mes de mayo, de traer azúcar que negociamos directamente industria a industria con los colombianos y con los guatemaltecos, para que empezara a llegar al país azúcar importada desde el mes de junio y no se dispararan demasiado los precios. Sin embargo, la Secretaría de Economía siguió un proceso de análisis de cuál sería la mejor manera de traer estas azúcares de fuera y no se vinieron a licitar cupos hasta el mes de septiembre, lo que ocasionó que el mercado interpretara que iba a haber escasez de azúcar y por eso hubo una escalada en los precios. Bueno, ¿y por qué ha señalado la Cámara que ya no se deben abrir más cupos de importación de azúcar? Bueno, aquí es muy importante, hubo una reunión de la Mesa de Política Comercial precisamente el viernes, en donde se revisó el balance azucarero a finales de agosto ya con las auditorías de inventarios, y se llegó a que se tiene nada más un faltante de 480,000 toneladas. Ya la Secretaría de Economía licitó y entregó cupos por 550. Entonces hay más que suficiente azúcar, inclusive el secretario Gerardo Ruiz en su comparecencia del Senado el día viernes ya dijo que no sentían ellos probablemente que se necesitara más azúcar de importación. Entonces, para concluir, ¿habrá abasto suficiente de azúcar en los meses próximos y cuál será la tendencia en el precio? La tendencia en el precio ya la estamos viendo, viene hacia abajo. La zafra en nuestro país arranca en el mes de octubre, ya para el mes de diciembre estamos en plena producción. Entonces, con la producción nacional más lo que se está importando va a haber más que suficiente azúcar. Inclusive estamos ya observando un fenómeno de mayor importación de fructosa, lo que significa un menor consumo de azúcar, ya lo vimos en los números del mes de agosto. Entonces deberíamos de tener más que suficiente azúcar y precios ya más bajos definitivamente. Bueno, tenemos un minutito, su mensaje entonces como presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera. Que aunque estamos aquí a veces a menudo contigo, Oscar Mario, con problemas, la industria ha avanzado mucho. En el tema sindical hemos estado logrando cosas muy importantes con el sindicato, con las organizaciones cañeras, los acuerdos del año pasado se están cubriendo cabalmente, inclusive como industria ahora en el mes de octubre van a fijar ya el precio para la zafra pasada y vamos a tener que pagarle a los cañeros más dinero por su caña, inclusive yo creo que son cerca de 3,000 millones de pesos, lo cual lo vamos a cumplir como se debe, ¿no? Entonces es un sector que se va ordenando, es un sector ganador dentro del TLC, como se vio ahorita que exportamos cerca de 1,300,000 toneladas hacia el mercado americano y el país tiene todo para ser un sector ganador. Bueno, le agradezco mucho a don Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, que haya, si nadie molestado en venir al estudio. Muchas gracias, Oscar Mario, por la invitación.